para darle la bienvenida al maestro Rodrigo Muñoz Dromundo, quien fue también objeto de este fraude. Es uno de los abogados defensores de las familias defraudadas en el, pues vamos, el llamado cártel panista inmobiliario, quien junto con otra de las víctimas, el señor Ricardo Guerrero, pues nos va a dar claridad sobre este caso, uno de los vecinos agraviados. Primero saludo al maestro Rodrigo Muñoz Dromundo. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes, Toño, a ti, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y bueno, y a Ricardo por estar aquí también. Saludos gracias a todos. Gracias, maestro, y gracias, señor Ricardo, por acompañarnos y por pues aceptar darnos claridad sobre esta trama de corrupción de la que pues vamos, ustedes, sus familias han sido víctimas. ¿Qué les parece que comenzamos con eso? Es un tema verdaderamente árido, un tema que se ha planteado de manera pues muy por encimita en los medios de comunicación corporativos. Yo me imagino que en un ánimo de proteger a ciertas identidades políticas, pero que ha afectado a una serie de familias, a una serie de capitalinos, y que pues en todo caso tendría que no solamente ser exhibido por la Fiscalía de la Ciudad de México, sino exhibido en todas partes para que se llegue a alguna claridad, para que se obtenga justicia en este caso. Maestro, lo escuchamos primero a usted. Sí, mira, yo creo que, me da muchísimo gusto que el caso de City Towers es el primer caso de corrupción inmobiliaria que llega a un final feliz. Pero como te va a compartir en breves momentos mi colega Ricardo, es uno de 800, ¿no? Y si bien es un paso hacia adelante, es un paso chiquito. Y hace falta muchísimo por hacer, ¿no? O sea, el cártel inmobiliario es un cártel porque desplaza, porque amenaza, porque cobra, porque extorsiona, o sea, tiene todos los elementos de un cártel. Es un cártel, ¿no? Una de sus aristas dentro del cártel, pues también es el cártel del despojo, el cártel de, bueno, ya eso dejaré que Ricardo lo explique un poquito mejor, pero en el caso muy concreto de lo que a mí me tocó atender, pues fue un tema de extorsión a los empresarios y a los compradores, y el único que salió ganando, pues fue la alcaldía, ¿no? Y te lo voy a decir con toda claridad, a mí no me da gusto que haya nadie en la cárcel, no me da gusto, pero cada quien se busca sus consecuencias. Y es lamentable y es muy triste que tengamos funcionarios de alto nivel que se hayan coludido de manera colegiada, responsable entre ellos, ¿no? Con un sistema para defraudar tanto a nosotros como a los empresarios. Y que hoy en día sean nuestros representantes populares, ¿no? Una de las cosas que estamos aquí haciendo entre Ricardo, yo y otros vecinos, pues es el tema de la revocación de mandato, ¿no? Porque no es solamente el castigarlos y ya, no pueden seguir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que este es un caso de muy alto nivel, maestro Rodrigo. Esa es la realidad, no se puede decir de otra forma. Yo, pues como periodista, tengo que decirlo. Es verdaderamente lamentable que hay muy por encimita, lo llevan en Reforma, en la mayoría de los medios de comunicación corporativos. Resulta un poco sensacionalista que hayan detenido a Christian von Rurich ahí en la frontera. Resulta muy sensacionalista que sean panistas, pero en eso se queda, ¿no? Y como bien menciona usted, en todo caso se trata de una situación en la que un funcionario público estuvo coludido de manera colegiada, como bien dice, para hacer un fraude a vecinos y empresarios. Y que de todas formas, pues quedan así, ¿no? Impecables, quedan como que los están siendo víctimas de una persecución política. Una persecución política. Antes de ir con el señor Ricardo, le voy a pedir al equipo que nos grabe para que usted nos diga esto. Le voy a hacer la pregunta. Así honestamente, usted como abogado, como maestro en Derecho, verdaderamente estos panistas, estas altas autoridades panistas, estos funcionarios en alcaldías, ¿están siendo víctimas de una persecución política? ¿Ustedes están coludidos con Claudia Sheinbaum y con la fiscalía? Por supuesto que no. Mira, yo te puedo decir que al día de hoy, yo jamás en la vida he estado de frente con la jefa de gobierno. Nunca. Pero mira, más allá de mi caso, que tiene 2, 3 años, ahorita le vamos a ceder
la palabra a Ricardo. Ricardo es un activista que lleva años en esto, y te puede decir que el cártel ya existía. A ver, no seamos ingenuos. Llegó un momento político en que hubo cierto interés y se alinearon los intereses, pero nos lo pusieron en bandeja de plata. Si ellos no hubieran cometido los actos que cometieron, pues no habría elementos para perseguirlos, pero son criminales que cometieron actos punibles dentro del Código Penal. A final de cuentas, ellos, y les reconozco, la única defensa que tienen es decir que es persecución política. En el segundo que ellos reconocieran a los ciudadanos como Ricardo, como yo, como sus denunciantes, se convierte en un tema entre particulares. Y a ellos no les conviene la controversia, porque en el peor de los casos llegas a ser preso y vas a decir que eres un preso político, ¿no? Vamos, ya en otro nivel, lo que han utilizado otros políticos, desafortunadamente, ¿no? En México, en otros países, sacan la carta terrible de yo soy un perseguido político, pero soy un alma muy caritativa y fue un gran funcionario para los vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Perdón el sarcasmo, yo sé que ustedes sufren esto, pero es para exhibir lo indignante que resulta y lo terrible que resulta la hipocresía de estos funcionarios que no quieren asumir las consecuencias. Le pido al equipo que nos grabe para ahora sí escuchar a una de las víctimas, uno de los vecinos agraviados por esta circunstancia, al señor Ricardo Guerrero. ¿Por qué no comenzamos por ahí, señor Ricardo? ¿Por qué nos comienza platicando su caso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué acusa usted a estos funcionarios? ¿Qué espera que pase al respecto ahora que ya es un caso que atrajo la Fiscalía, local de la Ciudad de México y que muchos de ellos ya se enfrentan detenciones? Gracias, Antonio Ruiz, y también a Vicente Serrano. Este caso lo he tratado de exponer desde hace 4 o 5 años. No era el momento porque no había la exposición en los medios. Afortunadamente ya se está dando. ¿Qué es lo que ha sucedido en esto? Desde el 2000, yo acuso directamente a Jorge Romero Herrera de haber sido quien construyó un edificio al lado de mi casa y que en 2017 causó la muerte de mi mamá. O sea que no es poca cosa. Y eso es lo que la alcaldía Benito Juárez y todos los alcaldes deben de entender, que esto sí es personal. Y no voy a parar hasta que todos los involucrados sean encarcelados, sean sancionados y que la ley se aplique. ¿Por qué? Porque se avisó, nosotros avisamos con tiempo desde 2016 a Contraloría de que pues había irregularidades. Un mes antes del sismo, el Contralor dijo que no había ninguna irregularidad, el Contralor interno de Benito Juárez. Posteriormente llegó el sismo, mi mamá con toda la... Imagínense una persona de 89 años que su patrimonio colapsa, y es la misma situación de cientos o de miles de personas en la alcaldía Benito Juárez. Mucha gente es de la tercera edad, y yo ya digamos que fui parte por parte de cómo se hace esto, quién participa, de todos los cómplices, y si son muchos, no es... para darse una idea, desde 2001 a 2022 debe haber un aproximado de 3,000 edificios ilegales en la alcaldía Benito Juárez. Eso quiere decir que entre estos periodos la gente que ha comprado departamentos va a tener problemas en los sismos reales, o bien sus vecinos lo van a demandar porque los constructores llegaron, construyeron totalmente pegado, no dejaron la separación de colindancias sísmicas, y en una construcción que debería de durar aproximadamente 100 años, que eso es para lo que uno paga un departamento, una casa, un hogar, en la Ciudad de México, pues va a resultar con que pues quizás en unos 50 años se dañe o colapsa, o quizás en 20 o quizás en 30, porque los sismos no
pues no avisan, oye, va a venir de tal intensidad, o no, esto es impredecible. Y por eso desde el sismo del 1985, autoridades, gente de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, entre todos se pusieron de acuerdo para sacar a las normas que hubiera la mayor posibilidad de protección de las edificaciones. Y se estableció una normatividad. ¿Por qué los constructores, porque estoy hablando de un 95% de los constructores, no estoy hablando de un error de 1 o 2, ¿por qué no respetan la separación de colindancias? Si saben que en los sismos se van a dañar las construcciones. Es increíble el nivel de falta de ética de los constructores. El problema es de que, regresando a mi asunto, llega el sismo, mi mamá no aguanta el choque emocional de ver las paredes cuarteadas, entra al hospital, 4 días después se agrava su asunto, 1 mes entubada y muere. Entonces, sí es una cuestión muy importante, y el mapa que apareció públicamente antier de 900 construcciones detectadas ilegales es para que no se repita lo mismo que le pasó a mi madre y a otras más de 50 personas que fallecieron en los sismos de 2017, solamente en la alcaldía Benito Juárez. Yo te preguntaría, Antonio Ruiz, ¿qué pasa en California, en San Francisco, en Los Ángeles, si se edifica una construcción que no cumple con la normatividad establecida? Todos van a la cárcel, los constructores, los oficiales inmobiliarios, en efecto. ¿Y qué pasa con la construcción? Podría ser que no vayan a la cárcel, pero tienen que pagar millones de dólares en retribuciones. La construcción la tienen que tirar, se llama condemned, ¿no? Es una construcción condenada, por decirlo así, en efecto, ¿no? Eso es lo que ocurrirá acá en Estados Unidos. Y en varias partes, la realidad es que, como bien menciona usted, señor Ricardo, la problemática viene ya de tiempo atrás. Durante pues todos los años subsecuentes a 1985, a los mexicanos nos dijeron, no, es que hubo una serie de irregularidades en las construcciones, y a partir de ahí, en la Ciudad de México, se establecen controles muy específicos inmobiliarios para la construcción de edificios y etcétera. Esto, pues, vamos, yo creo que es hasta ridículo, es hasta tratar de burlarse de nosotros, puesto que sabían que en algún momento tendría que volver a temblar así. Esa es la realidad tectónica en la Ciudad de México, y que iba a venir otra tragedia, como usted bien lo menciona, con la mayor falta de ética y permítame decirlo, con una maldad absoluta. Realizaron estas construcciones bajo el amparo de estos líderes políticos que, además de todo, como ustedes nos comentan, tuvieron no solamente, vamos, la parte en la que les permitían, debido a esquemas corruptos, realizar estas construcciones, sino que además de todo, tuvieron la desfachatez de ser parte de los empresarios que establecieron estos esquemas, ¿no? O sea, son también empresarios en cuanto a todo esto. De hecho, le pido al equipo que nos grabe para en eso escuchar al maestro Rodrigo Muñoz Romundo para escuchar. Son estos personajes políticos relacionados al Partido de Acción Nacional y al llamado cártel inmobiliario, no solamente habrían tenido algún que ver en cuanto a un esquema corrupto para permitir este tipo de construcciones en las alcaldías, específicamente en Benito Juárez, construcciones que se cayeron en el terremoto de 2017, sino que además son empresarios, ¿no? Son parte de estas empresas, ¿no es así, maestro? Correcto. Nada más yo te quiero hacer ahí una pues pequeña como precisión, reconociendo el trabajo de activismo de
de gente como Ricardo y como Gaby Ortega y como Guillermo Chero, llevan años en esto. Yo desafortunadamente, o afortunadamente, yo caí de que en esto, pues, como víctima y alcé la voz, ¿no? Pero creo que hay ciudadanos activistas que están alzando la voz por el bien común y pues, se los quiero reconocer, ¿no? Bueno, ya habiendo dicho eso, hay que hacer otra aclaración. La batalla no es contra el PAN, es contra la corrupción en la Benito Juárez, donde casualmente son panistas, ¿no? Entonces hay que hacer esa aclaración importante para no generalizar. Ahora, habiendo dicho eso, efectivamente, o sea, antes de que vayas con eso, maestro, sí, qué bueno que lo menciona aquí en Sin Censura, hablamos obviamente sin pelos en la lengua. Es algo que les quería comentar y quería comentar con ustedes. La alcaldía Benito Juárez es históricamente una alcaldía panista, en el que la gente se identifica con el Partido Acción Nacional. Antes de que me responda lo que le pregunté, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes pertenecen a Morena? ¿Son parte de, son personajes que congenian la transformación? Para darle un poco de contexto a esto, claro está, ¿no? Sí, claro. Yo voy a ser muy claro, lo más claro que pueda. Mi ideología es de centro izquierda, tirándole a la socialdemocracia. Morena se quedó con toda la porquería del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, etcétera. Morena como movimiento tiene unos principios fundamentales preciosos, pero tiene personajes con los que yo no podría convivir de ninguna manera, en lo personal. Ahora, ideológicamente, sí tengo una tendencia a la izquierda, pero en 2018, cuando me mudé al Valle, voté por Santiago Taboada. Y te voy a decir por qué. Yo crecí en un suburbio del sur de la ciudad, donde para ir por unos rancheritos, tengo que agarrar la camioneta y hacer un escándalo, ¿sí me entiendes? Y yo quería esa vida de, oye, bajas y caminas, y el parquecito, y etcétera, etcétera. Y a mí me habían vendido el cuento de la mejor alcaldía para vivir, y me lo creí. Voté por Santiago Taboada. Volví a votar por Santiago Taboada en 2021. Inocentemente, a pesar de que yo generalmente no voto por la derecha, generalmente. Estoy convencido que todo sistema democrático debe tener contrapesos de izquierda y de derecha, a fuerza, a pesar de que mis ideologías sean de una o de otra. Yo no estoy afiliado a ningún partido político y no me voy a afiliar a ningún partido político. Bueno, ya dicho esto, lo hago con la intención de que usted sepa que esta no es una... y usted que nos ve, que nos escucha, no es una intención política directamente contra el PAN. Nosotros más bien ya estamos hartos de políticos de este estilo y de la corrupción, y por supuesto que estamos sumamente indignados por lo que le pasa a muchos vecinos de la alcaldía Benito Juárez. El caso del señor Ricardo Guerrero es desgarrador. Nos duele muchísimo escuchar que esta situación haya provocado la muerte de su mamá. De verdad, vamos, nos ponemos en sus zapatos y sabemos que se debió a una injusticia, a una ilegalidad y a una negligencia. Y si me permite hacer una breve precisión. Adelante, maestro. Porque es bien importante recalcar que hay gente valiosísima en el PAN, como hay gente valiosísima en el PRD, y hay gente valiosísima en Morena, y hay gente valiosísima en grupos plurales. O sea, hay gente valiosa en todos lados. No podemos juzgar. La gente que piensa en absolutos tiene mentes pequeñas. Tú no puedes juzgar un movimiento completo por 4 o 5 rateros. Entonces, yo no culpo al PAN. Yo culpo a Jorge Romero, a Cristian Monrorich, a Santiago Taboada, a los Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los culpables, 7, 8, 9, 10 individuos, de que un movimiento nacional se esté viendo manchado. Si fueran realmente patriotas y tuvieran un ápice de patriotismo, oye, me retiro, soy una figura controversial, le hago daño a las negociaciones. Bueno, pero maestro, están utilizando precisamente esa carta política. Sí. Taboada, von Ulrich, los Mendoza, están diciendo, nos están persiguiendo por ser panistas, es Claudia Sheinbaum, es Ernestina Godoy, es el fiscal Ulises, es el mismo López Obrador en esta persecución, o sea, y su partido, déjeme decirlo con mucho respeto, el partido lo está poniendo en esa misma tesitura. Los diputados locales del PAN en estos momentos ven verdaderamente como las víctimas a Taboada, a von Ulrich, a los Mendoza, así lo están defendiendo en el Congreso local, maestro. Señor Ricardo Guerrero, como... Y muchas otras familias como las verdaderas víctimas, ¿no? Porque tienen que cerrar filas, ¿no?
Pero habría que, Ricardo, adelante, Ricardo. habría que ver quién diseñó este sistema, porque créanme que no es, sí hay autor de quién diseñó este sistema de hacer construcciones ilegales. Tú haces lo que se te pega la gana, yo te cobro por... en este mapa que estoy haciendo, que llevo 900 construcciones, es nada más una entrada de que ahí no se cumplen las colindancias sísmicas, pero si le empiezan a rascar a cada una de las construcciones, van a ver que no cumplen tampoco el espacio de áreas libres, pero hay un autor, y el autor es René Aritgis Vázquez, que es el director de obras que ya, de los primeros que fueron detenidos. Él es la materia gris de todo esto. Y él, desde que ingresó a la alcaldía en 2001, siempre ha sido panista desde el 2000 hasta la fecha. Él es el polo de atracción de todo lo ilegal. Hasta que llegó a obras, pasaban los alcaldes y él seguía en obras. O sea, él es la gente más poderosa. Él es el que diseñó esto. En 2018 él se retira, pero deja a su alumna Adelaida, que es la que también está ahorita encarcelada, y ella no le da el ancho, pero le dijo cómo hacerlo. El problema es de que Nicias se la pasó ahora asesorando a todas las otras alcaldías que ganó el PAN en la Ciudad de México y a los gobernadores en varios estados. Por eso este mismo sistema lo van a poder encontrar en Querétaro, Guanajuato, Yucatán, y en todos los municipios del PAN, porque ya vieron una manera de acceder al dinero. Pero imagínense una construcción y me dan por abajo del agua, no sé, mínimo 1 millón de pesos. ¿Saben la cantidad de dinero que han estado recolectando para las campañas políticas? No únicamente de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México y a nivel nacional. Desde la alcaldía Benito Juárez se ha financiado campañas políticas a nivel nacional. Ahí el INE nunca ha encontrado nada. De dónde sale el dinero nadie sabe, pero la alcaldía Benito Juárez por eso es tan importante. Por eso la misma Margarita Zavala quería ser candidata, porque saben que de aquí se financia todo. ¿A costa de qué? Pues a costa del sufrimiento, a costa de que la gente se muera, a costa de que la gente pierda su patrimonio. Es algo tan vil. Pero ese es el procedimiento del Partido Acción Nacional. Yo nunca he militado en Morena. Estoy a favor de López Obrador en todo lo que dice. El problema 1 que tenemos es corrupción, el 2 es corrupción, el 3 es corrupción. No hay más en este país. En 2018 también hice una investigación de de cómo gastaban las obras públicas en la alcaldía Benito Juárez. Y los 3 están metidos, Jorge Romero, Von Roerich y Taboada, con una familia Malváez, a donde le destinaron 360 millones a 3 compañías de 2 hermanos de una misma familia. Lo divertido ahí es de que existe la ley de probabilidades, y estas personas se llevaron 56 licitaciones en 6 años, habiendo cerca de 12,000 compañías. O sea, dice uno, la probabilidad de que tuvieran 56 es del 0.009%. No es posible que una misma compañía se llevara tantas licitaciones. Y el video ahí está público y no pasó nada tampoco. Entonces, es muy grave el manejo del dinero público, pero estas personas ya se pasaron a una cuestión ya más perversa. Y apenas empieza Obrador a decir que pues, en la alcaldía Benito Juárez existen los aspiracionistas, e inmediatamente Santiago Taboada dice, yo soy el rey de los aspiracionistas. Entonces la gente en la alcaldía Benito Juárez no razona que es más, aspiracionista ni siquiera existe en el diccionario, si ustedes lo van a buscar. Aspiracionista es un término que acuñó López Obrador, pero es el estilo del narco. Aspiracionista, que es que yo cumplo mi objetivo a costa de lo que sea.
me lleve entre las patas a quien sea. Eso es ser un aspiracionista. Todos los seres humanos somos aspirantes a algo. Aspiracionista es el que aspira a algo, pero a costa de lo que se le atraviese. Y sale Taboada diciendo, yo soy el rey de los aspiracionistas, y entonces la gente, por el odio que le tienen a López Obrador, no razonan que estas mismas personas van a acabar con sus casas, porque hay muchas casas aún en la alcaldía Benito Juárez, y no se dan una idea de que van por todas las casas, porque uno de los objetivos de dejar pegada la edificación nueva es destruir la contigua, y de esa forma yo, en lugar de pagar el terreno y la construcción, no, pues la construcción ya no vale, pierde valor. Y entonces un constructor, desde antes de empezar a trabajar, ya ganó 3, 5, 7, 8 millones de pesos. Es un negociazo esto. Por eso es importante que la gente en la alcaldía Benito Juárez entienda que esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de una mafia muy poderosa, porque tiene muchísimo dinero, y que tienen que detenerlos. El objetivo ahorita de los vecinos con los que estamos participando en la revocación de mandato, detener las construcciones ilegales, que no se sigan permitiendo. Y al día de hoy hay 2, 3 que se siguen construyendo totalmente pegado. Sigue lo mismo, no se han detenido. Yo no sé qué hacer ya para hacer que esto se detenga, pero sigue al día de hoy construyéndose, y significa que sigue el flujo de dinero hacia el jefe delegacional, hacia el alcalde. Entonces, por más que estamos diciendo y haciendo, sigue pasando. ¿Qué tiene que pasar para que ya se detenga esto? Pues probablemente que los detengan, ¿no? En esta revocación del mandato, que Taboada puede enfrentar las consecuencias de estas constantes denuncias que existen en su contra, en contra de sus compañeros de partido. Y ¿sabe qué, señor Ricardo? Creo que tiene toda la razón. Es muy desafortunado que tal vez el tema se haya politizado tanto, que la gente, por mero dogma, por mera ideología, diga todo lo que tenga que ver con López Obrador no lo quiero, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con el presidente o con la cuarta transformación, por mero dogma, insisto, ¿no? Dogma, por las ideas que ellos tengan, por su ideología política, cuando es una situación que les está afectando de una forma terrible, y que, permítanme decirlo, no tendría algo que ver con López Obrador, tiene algo que ver con Claudia Sheinbaum, porque ella es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y pues tendría que ver esta situación. Tiene algo que ver con la fiscalía, porque la fiscalía tendría que perseguir y enfrentar con acusaciones formales a los responsables, pero de ahí en fuera no tendría por qué ser de ninguna forma política. Tal vez eso es lo que hace falta para que conozca a esta gente, la gente que vive ahí en la alcaldía Benito Juárez. Y yo, honestamente, si seguimos en aras de pensar en lo político, no sé verdaderamente por quién van a votar en las próximas elecciones. De hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto. Hace unos momentos usted, señor Ricardo, nos habla de este mismo modelo de corrupción que podrá ser encontrado en estados gobernados por el PAN. Nos habla de cómo es que es un procedimiento muy, muy vil del Partido Acción Nacional. Nos habla de estos modelos de negocio corrupto que pues están afectando a mucha gente y que están afectando específicamente a esa alcaldía. Usted es uno de los peores afectados, porque hasta se enfrentó a la muerte de su mamá, y eso es terrible, eso es absolutamente terrible, es indignante. Creo que todos los que estamos viendo este espacio, los que estamos participando en este espacio, nos podemos ver identificados con su caso. Antes de que continuemos con el maestro, lo que nos estaba platicando sobre la relación empresarial que tendrían estos personajes políticos, nos puede dar su opinión. Si usted no desea respondernos, lo entendemos perfectamente, pero ¿usted cree que en las próximas elecciones, en 2024, cuando se renueve la alcaldía, la gente va a seguir votando por el Partido Acción Nacional a pesar de los pesares? Nosotros ahorita en la recolección de firmas de la revocación del mandato, llegan mucha gente del Partido Acción Nacional y llegan gritando. Empezamos a platicar, le digo, lo que pasa es que esto hasta su casa se la van a tirar.
aquí hay una colonia que se llama San José Insurgentes, que está pegada por Metro Barranca del Muerto. Es una zona cara, hay casas muy bonitas, y aún ahí les han ido a poner edificios de 3, 4, 5 pisos, totalmente pegados a unas bardas que uno sabe que son muy costosas y que no les importó nada. Yo creo que la población, la gente, tiene que votar por otra cosa que no sea Acción Nacional. Yo creo que tienen que inventar otra cosa, algo, pero que no sea Acción Nacional. Si no quieren a Morena, que no voten por Morena, pero que voten por otra cosa, porque van a terminar por afectarnos a todos. Y es la falta de información. Y ahorita, por ejemplo, como en San José Insurgentes, estamos haciendo cuántas obras ilegales y de qué alcalde fue el que les hizo les sembró todas estas construcciones, para que todos los vecinos de San José Insurgentes sepan qué es lo que hicieron, porque la gente no tiene la información. Mucha gente de esa zona, por ejemplo, no conoce ni a Vicente Serrano, no conoce otros medios más que los de siempre. Entonces, no tienen esta información. Perdón que lo interrumpa, pero nos ven como unos paleros del presidente porque están acostumbrados a ver que en otros tiempos los periodistas hablaban o no hablaban por cuestión de chayote, tenían ahí, siempre se quedaban callados de este tipo de temas y que no pueden ejercer algún tipo de planteamiento. Yo me imagino que en la Benito Juárez no ven sin censura, pero perdón que lo haya interrumpido, ¿no? Es que no ven ningún noticiario, no son adictos a los noticiarios. Entonces, no hay una manera de que se den cuenta y piensan que, pues si yo sigo votando por el PAN, voy a tener más o menos lo mismo, pero lo mismo no existe. Todas las calles están destrozadas. Aquí hay un presupuesto anual de cerca de 2.600 millones de pesos. Y si ven que le rascan, deben de rascarle entre un 10 y 30% del presupuesto. Es un negociazo esto. Y el problema es de que la gente no se da cuenta. Sí es una cuestión de desconocimiento, pero el objetivo ahorita de los vecinos es de que todos sepan lo que está pasando. Ya si cada quien dice, no, yo a pesar de que me quiten mi casa y me maten a mi familia y yo pierda todas mis propiedades, pues sigo votando por el PAN. La gente es libre de hacerlo, pero al menos tiene que estar informado para que tome la decisión más correcta. Ya nadie puede meterse con nadie, pero que sepan a lo que están expuestos. Yo por eso sí, yo le recomendaría a toda la gente que ha votado por el PAN que busquen otra opción. Movimiento Ciudadano es lo mismo, pero color naranja, pero que pongan a otra persona que hagan algo. Lo peor es no hacer nada, pero el problema es de que a todos, si vuelve a quedar el PAN, pues esto va a tratar de seguir. Yo no veo al próximo alcalde del PAN encarcelando a todos los exalcaldes del PAN, pero... No, pues no. Entonces... Y aquí es un excelente llamado, señor Ricardo. La verdad es que incluso al ser la Ciudad de México una ciudad tan politizada, tan participativa, pues podríamos hablar incluso de candidatos independientes, de gente como usted que podría decir, miren, yo soy víctima de un fraude terrible en el que incurrieron políticos de determinado partido y voy a buscar de alguna otra forma representarlo usted que nos ve, que sea un vecino, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de un partido? Pero esa es harina de otro costal. Se nos está acabando el tiempo, le voy a pedir al equipo que nos siga grabando, que nos vuelva a grabar, para escuchar ya en argumentos finales. Le quería, pues nos quedamos pendientes en una pregunta a maestro Rodrigo Muñoz Romundo. Le preguntaba a usted si en este esquema de corrupción del cártel inmobiliario panista, no solamente se habían establecido de alguna u otra forma permisos, se había ayudado desde la parte política a los defraudadores, sino que también estos personajes políticos fueron parte de esas empresas, fueron los empresarios causantes de esta problemática. Correcto. Yo quería hacer nada más una breve precisión. Yo creo que si la gente de la Benito Juárez
le gusta cómo está y sigue votando por eso, están en su derecho. Desafortunadamente no estoy de acuerdo. Creo que Santiago Taboada no ha hecho un buen trabajo. La gente lo ama, por la razón que quieras. Tiene 70% de los votos. Espero que eso cambie con la siguiente elección, ¿no? Pero bueno, esto es democracia y es a veces como nos gusta y a veces como no. Para contestar a tu pregunta, por supuesto. Por supuesto que los funcionarios participan. Digo, ya tenemos el caso de Christian Bonn, que tenía empresas fantasmas para facturar por servicios que habían hecho los empresarios, que ojo, eso es fraude fiscal, no solamente, ¿no? O sea, tiene ahí muchas aristas muy interesantes. Y bueno, la pregunta del millón, ¿dónde están los 200 millones de pesos de la reconstrucción del sismo? O sea, Christian Monroy nos tiene que explicar tantas cosas, y a mí me da un poquito de paz que su hermana, no me da gusto que esté en arraigo domiciliario, porque yo creo que las lealtades van a cambiar cuando sea tu hermana versus tu jefe, ¿no? Creo que por ahí va. Y habiendo dicho eso, sí creo que es muy importante nada más aclarar dónde entra el momento de corrupción de la alcaldía, si tenemos unos de qué minutitos, mi estimado, tú dime. No, adelante. Okay, no, adelante. Tú vas a la CEDUBI y a SACMEX y a y te dan tus factibilidades. Yo no te estoy diciendo que en esos momentos no pudiera haber corrupción, pudiera ser. Pero bueno, vamos asumiendo sin conceder que te darán todo en orden. Entonces tú te acercas a la alcaldía y le haces la manifestación de construcción, es decir, le manifiestas que vas a empezar a construir. Y ahí esa es la defensa de Santiago Taboada. Dice, oye, yo no puedo prohibir, a mí me llegó a manifestar. Correcto. Hasta ahí es cierto. Pero los alcaldes se sacaron de la manga la figura de la ampliación de construcción, de la ampliación de manifestación. Ya me manifestaste, te lo amplío. Eso es a todas luces ilegal, ¿no? Y cuando acaba todo el proceso, digo, me estoy saltando 40 pasos para hacer para ser breve, ¿no? Llegas al final, donde se firma un uso y ocupación del inmueble, que lo firma el director de desarrollo urbano, el director de obras y el director de planeación ciudadana, director o directora. Esa es la razón por la que Víctor Mendoza, Emilio Sordo y Adelaida están o prófugos o en Santa Marta, porque ellos tres firman ese documento donde a todas luces las cosas no estaban bien. No, y es que insisto, espero que todo esto se esté tomando no solamente en cuenta por las autoridades, sino por la misma ciudadanía, porque pesan muchísimo los altos perfiles en los juicios, en los procesos judiciales y a la hora de la determinación de los jueces que estarán, pues sí, revisando si se trata de una persecución política, ¿no? Desafortunadamente, o que estarán viendo estos datos planteados con la suficiente argumentación jurídica para saber que hubo un esquema de corrupción gravísimo. Le pido al equipo que nos vea para también escuchar ya la conclusión del señor Ricardo Guerrero, una de las víctimas de el cártel panista inmobiliario. Señor Ricardo, lo escuchamos. Soy la primera persona que le gana en juicio por daño patrimonial a la alcaldía. Me costó 7 años. Abogados, 7 años de la vida de uno. Todavía faltan quizás otros 3 para que quede como antes, pero sin mi mamá, porque pues eso no se puede recuperar. Y con mi caso en la fiscalía van cerca de 18 personas a la cárcel, nada más con mi caso. Ahorita no, a nadie le han sancionado aún. Entonces ahora imagínense, por 3,000 construcciones, esto es una locura. Pero yo sí le digo a la gente, revisen ese mapa. Todos los días se están metiendo más construcciones que se revisan, que incumplen, para evitar, y en el caso de sismos, sálganse de las propiedades, porque no se respetaron las normas de construcción vigentes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. No repitamos las mismas consecuencias que en 2017, en donde la alcaldía Benito Juárez es donde hubo más muertos de toda la Ciudad de México, porque colapsaron edificios. Y
ustedes como periodistas, yo les recomendaría, revisen los videos que hizo Mexicanos contra la Corrupción del señor Claudio X González en 2017 y en 2018, ¿por qué se cayó mi edificio? Son videos que fueron financiados por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, y cuando uno los veía, 200 vistas, 300 vistas, dije, ¿cómo es posible que algo tan importante tenga esta cantidad de vistas? Entonces, sabiendo quiénes son Claudio X González, estos delincuentes, ahora me alía con ellos para ir a competir por cargos públicos. Ay, no entiendo, o quizás es cierto eso de que Dios los hace y ellos se juntan. Es increíble el nivel de pruebas que existen y que Mexicanos contra la Corrupción los tiene. Ahora, ¿por qué son socios? No me explico. Para que la gente que odia o que no quiere a López Obrador razonen con argumentos, no con emociones de que, ay, es malo, entonces sí es malo y eso ya me calma. Hay que hacer un trabajo de la cabeza de qué estamos haciendo realmente y evitar muertes. Y eso es lo que deseo. Y pues muchos saludos a Antonio Ruiz, a Vicente Serrano, a todo el equipo de Sin Censura, que los he visto desde hace muchos años. Y pues gracias por dar visibilidad a esto que es extremadamente importante, por favor. No, y los hemos estado buscando, de verdad, hemos buscado víctimas, por fin tuvimos la posibilidad del contacto de ustedes dos. Quiero que sepan, señor Ricardo, maestro Rodrigo, que esta es su casa, el micrófono de Sin Censura está siempre abierto, y está abierto también para los panistas, ellos pueden venir aquí a hacer cualquier tipo de aclaración, dice no, pero sí está abierto para todos el micrófono de Sin Censura. Agradecemos que se acerquen a nosotros, insisto, el micrófono está abierto, y a esto que hablaba del dogma que existe en contra de ciertas ideologías políticas, no se va a poder acabar hasta que esa persona se enfrente al concepto por el concepto que combate, hasta que alguien se enfrente a esta problemática ocasionada por una corrupción terrible de un político, es que a lo mejor pueda cambiar ese dogma. Si no, pase lo que pase, y como dice el maestro Rodrigo, la gente va a seguir amando a Taboada ahí en la Benito Juárez, ¿no? Porque tienen ese dogma, ese es el dogma que tienen. Yo estoy muy, muy pendiente, señor Ricardo, de este mapa. No sé si usted tenga redes sociales donde los esté publicando para que la gente lo pueda ver. En la página de alcaldiabenitojuárez.com, okay. no es la del gobierno, es .com. Ahí está el mapa, y posteriormente les haremos llegar, ahorita que me proporcionen sus datos, hay documentos de cómo se falsifican los documentos para que esto suceda. De veras tenemos mucha información que tiene que ser pública, que todos lo tienen que saber. Es que es espantoso. Si ustedes piden como reporteros desde cualquier lugar del mundo, pueden solicitar, oye, dame la lista de autorizaciones de uso y ocupación que has expedido a alcaldía, o las terminaciones de obra, o como dice Rodrigo. No sé, me parece que perdimos por ahí la comunicación. Me pueden comentar los compañeros. Estaba dándonos sus argumentos finales el señor Ricardo. Creo que ya lo tenemos de vuelta. Adelante, señor Ricardo. Sí. Nos está hablando de lo que podremos solicitar. Entonces, en cuanto a... si ustedes lo solicitan, sí. Si ustedes lo solicitan vía transparencia, y cualquier ciudadano lo puede hacer, soliciten la manifestación de construcción de un año en específico, 2015, 16, 17, 18, y les van a entregar, es un número de folio que debe de ser consecutivo es 1, 2, 3, 4, ellos lo entregan 1, 2, 4, 8, 10, 12, ¿por qué es esto? Porque cuando ven que alguien solicita una información de un predio, desaparece el expediente, lo queman
No existe la información. Es cuando uno se queda. Esto es de veras, es descarado la manera en cómo lo hacen. Los panistas, estos panistas no son inteligentes. Si fueran inteligentes, nunca los habríamos atrapado en todo lo que han hecho. Y finalmente, si alguien tiene, si es parte de este mapa, pónganse en contacto con nosotros, porque les podemos empezar a asesorar de cómo proceder, porque tenemos que prevenir, pero sí hay manera de que se puede empezar tienen que hacer algo, no pueden esperar pues que se caiga mi edificio, o que se quiebre, o que colapse. No, hay que prevenir y hay que empezar a hacer los procedimientos legales que correspondan. Por eso en alcaldiabenitojuárez.com ahí nos pueden contactar. Pues le agradecemos mucho al señor Ricardo Guerrero por compartirnos su historia, por poder hacer este mapa, por enfrentarse al poder desde abajo, desde el principio, y me preocupa mucho eso que nos comenta. Tan solo por su caso, solamente por su caso van 18 personas en la cárcel. Bueno, también le pido al maestro Rodrigo Muñoz Tromundo que nos comparta sus redes sociales. Yo ya lo sigo en Twitter, en @rod_mood, pero por si quiere también, pues exactamente, rod_mood. Y mi correo electrónico para temas de esto son r@grupomood.net. Ahí me pueden localizar, o a través de cualquier miembro de la red vecinal, ya sea Ricardo, ya sea Gaby, ya sea Hugo, cualquiera, todos estamos en contacto, y estamos para escucharlos, ¿no? Y ver cómo los apoyamos. Les agradezco infinitamente que se hayan conectado con nosotros, y les reitero, los veo de verdad como compañeros en esta lucha por la verdad con justicia. Les reitero que el micrófono de Sin Censura está abierto. Por favor, sigamos teniendo estas conversaciones. Y bueno, usted ya lo escuchó, público consentidor de Sin Censura. Aquí está la denuncia, ahí está el señor Ricardo Guerrero dando su caso, ahí está el abogado, el maestro Rodrigo Muñoz Tromundo, hablando de este fraude del cártel panista inmobiliario aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido al equipo que nos grabe el tema.